La Voz del Archivo, un podcast del Archivo General de la Nación. En este espacio conocerás más sobre la labor de nuestra entidad, sus servicios y la importancia de los archivos en la preservación de la memoria del país. Bienvenidos. Este es un programa emitido en Radio UNAL, en el formato de la Memoria de la Nación y que hace parte del repositorio del podcast La Voz del Archivo. Bienvenidas y bienvenidos a La Memoria de la Nación, un programa lleno de historia, archivos y memoria. Saludo a mi compañero en cabina, Kevin Hernández, bienvenido. Hola Mario y hola a todas las personas que, como ya es habitual, nos acompañan en cada programa. Hoy vamos a hablar sobre esos soportes que guardan la memoria de Colombia, nuestros archivos. Detrás de cada documento histórico, de cada trámite público e incluso de esas fotos antiguas que cuentan nuestra identidad, hay un trabajo riguroso para preservarlos y organizarlos. El Censo Nacional de Archivos es justamente esa herramienta que identifica, protege y da valor al patrimonio documental de la nación. El censo no solo busca registrar dónde están los archivos, sino también garantizar su acceso, prevenir su pérdida y hasta combatir el tráfico ilícito de documentos. Para hablar sobre este tema de tanta importancia, nos acompaña Daniel Guillermo Alba Monroy, quien hace parte de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental. Bienvenido, Daniel, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario, muchísimas gracias. Bienvenido, Daniel, de nuevo muchas gracias por hacer parte de este programa, y para iniciar esta conversación me gustaría que nos contara qué es el Censo Nacional de Archivos. Bueno, el Censo Nacional de Archivos es una operación estadística oficial que lidera el Archivo General de la Nación. Básicamente, lo que busca es saber qué archivos existen en el país, cómo están organizados, qué volumen manejan, en qué condiciones están, tanto en las entidades públicas como privadas con funciones públicas, y es como tomarle una radiografía al estado de los archivos en Colombia, en este año 2025. Y me gustaría que nos contara por qué se considera el Censo Nacional de Archivos una herramienta fundamental para la gestión documental en Colombia. Es muy importante porque permite tener la información clara, actualizada y confiable sobre los archivos, sobre los fondos documentales. Y con esa información se pueden tomar mejores decisiones. Por ejemplo, dónde se necesitan estrategias y capacitaciones, qué regiones tienen mayores brechas, qué prácticas podrían replicarse, ¿sí? En últimas, pues ayuda a fortalecer toda la memoria documental del país. Gracias, Daniel. Bueno, para continuar con la tanda de preguntas, me gustaría saber cuál es el marco legal que sustenta el CNA y qué obligaciones imponen a las entidades públicas y privadas para diligenciar el censo. Tenemos tres normativas base, que por un lado están el Decreto 1080 del 2015 y por el otro lado está el Acuerdo 01 del 2024 de la GN, donde se establecen las condiciones del censo. ¿Qué quiere decir eso? Se establece que es responsabilidad del Archivo General de la Nación aplicar el censo, si él es el responsable de esa operación. Adicionalmente se establece una periodicidad de 2 años en esas normativas, ¿verdad? Y también establece la necesidad de que las entidades públicas y privadas con funciones públicas participen de carácter obligatorio en ese censo, ¿sí? Esas dos normas son las que nos permiten garantizar todo ese esquema. Ahora, por otro lado, la tercera es la Ley 2335 del 2023, es la Ley de Estadísticas Oficiales del país. Entonces, claro, por el otro lado, o sea, las dos primeras normas tienen todo el eje, contemplan todo el eje temático. Esta ley contempla todo el eje estadístico de la operación para tener rigor y validez estadística. Bueno, ahora me gustaría que nos explicara un poco en qué se diferencia el Censo Nacional de Archivos de otros instrumentos de registro de archivos en el país. Precisamente en este Censo Nacional de Archivos ya le estamos poniendo un rigor estadístico importante, ¿sí? Entonces, digamos que en las otras operaciones sí se tenía todo el contenido temático muy fuerte, muy trabajado, pero y se tenía un equipo técnico también detrás, también haciendo trabajo muy importante, pero la diferencia es que en esta nueva operación que llevamos realizando desde el año pasado, tenemos todo un equipo ya tanto temático como técnico y adicionalmente el equipo estadístico para que toda la información tenga validez estadística y se puedan tomar decisiones bien informadas. Correcto, Daniel, muchas gracias. Yo quisiera también preguntar
¿qué tipo de información específica se recopila sobre los archivos o esta información cómo se organiza? Bueno, el censo, la unidad mínima que se mide, ¿sí? Digamos, cuando uno hace un censo, uno establece una unidad mínima de medida y son los fondos documentales, ¿sí? O colecciones. Entonces, ahí, digamos que hay una parte donde hay una pregunta del censo que establece qué contenido temático tiene ese fondo o esa colección, pero digamos que la unidad mínima de medida es hasta ese punto. No se pide más detalle. Es importante porque además también se tiene en cuenta que pueden haber fondos con documentación delicada, ¿sí? Sea de cuidado, pero ya digamos que el censo se organiza en dos grandes bloques. Por un lado, está la información de la entidad, entonces se hacen las primeras preguntas, donde se pregunta sobre el tema archivístico o la gestión documental en la entidad, si el archivo queda dentro de la misma entidad, qué condiciones tiene ese depósito que alberga ese archivo, si la persona encargada de la gestión documental y del archivo, qué capacitación tiene, qué formación tiene, bueno, toda esa parte de la entidad. Ahora, por otro lado, ya viene el bloque de los fondos documentales y ahí se pregunta ya estrictamente sobre el fondo. Entonces, ¿en qué momento llegó a la entidad? ¿Por qué medios llegó? Si es un fondo propio o llegó de alguna otra entidad con algún otro criterio. ¿Qué tipo de fondo es? Si es un fondo, eso tiene que ver con el tipo de fondo, si es híbrido, si es físico. Ahorita más adelante podemos hablar del tema. Y además es importante que también se pregunta sobre el deterioro y estructura del fondo. Entonces, ¿qué tipo de deterioro tiene? Entonces, es información que se divide en esos dos bloques y asimismo está organizada las preguntas del censo y asimismo se captura toda la información para poder hacer el análisis. Me gustaría que habláramos un poco sobre lo que busca el censo. Dice que uno de los objetivos es prevenir el tráfico ilícito de documentos. ¿De qué manera el censo puede contribuir a que se cumpla este fin? Eso es importante aclararlo también y es que gracias al censo sabemos qué documentos existen, en dónde están, quién los custodia y en qué condiciones se encuentran. Bueno, más que documentos, ya les había mencionado antes los fondos. Sí, sabemos en qué condiciones están, quién los custodia y en qué condiciones se encuentran esos fondos. Y eso marca una trazabilidad que es fundamental para proteger el patrimonio documental y actuar rápidamente, digamos, en el caso de que se identifique una pérdida o un riesgo de tráfico, sí, especialmente para los archivos con alto valor histórico o cultural. A mí me gustaría preguntarte si el CNA incluye en este caso solo archivos físicos o también podría en este caso incluir archivos también digitales y pues cómo se aborda la preservación de documentos en este caso que son electrónicos. El Censo Nacional de Archivos recopila esa información en una pregunta específica que se hace en el censo sobre el tipo de documentos y tipo de archivo, la característica del fondo. Entonces, si es físico, si es híbrido o si es electrónico. Adicionalmente, en otras preguntas ya se hace un reporte, se pide un reporte del deterioro, incluyendo el deterioro electrónico. Entonces, ahí se tienen 4 opciones de respuesta para un deterioro electrónico. Entiéndase virus, entiéndase también, por ejemplo, que esté en un formato que ya no se encuentre forma de leerlo, de ingresar a la documentación del archivo. Entonces maneja 4 tipos de deterioro que se explican ahí durante el censo y adicionalmente con la Oficina de Comunicaciones del Archivo General hemos desarrollado unas piezas gráficas que ayuden a identificar precisamente esos deterioros y para que las entidades también puedan actuar a tiempo. Correcto, Daniel. Bueno, muy interesante todo lo que nos ha venido contando en este programa del día de hoy sobre el Censo Nacional de Archivos. Yo tengo como una pregunta ya personal frente a este tema del tráfico ilícito de documentos que hablaba anteriormente, es si se ha encontrado casos precisamente que se haya dado pues tráfico ilícito pues de algún fondo, de alguna documentación. Bueno, por ahora, hasta el momento no. Digamos que la recolección que llevamos manejando, pues hicimos una prueba piloto el año pasado en octubre y ya la recolección de la operación masiva se inició en mayo. Se inició el lanzamiento ya de la operación estadística completa y estamos en proceso de recolección y hasta el momento, afortunadamente, no hemos encontrado ningún caso de esos. Listo, es que me surge la duda, pues precisamente, ¿cuáles serían las motivaciones de una persona para hacer un tráfico ilícito de documentos históricos? ¿Qué beneficio encontraría una persona? La verdad, pues me cuesta entender que una persona haga pues ese tráfico ilícito de documentación histórica.
Bueno, la verdad, pues ahí sí no sabría decirte qué condiciones o por qué lo haría realmente. Sí, sinceramente no sabría, pues sabemos que eso puede pasar y lo importante, digamos que parte de lo que de nuestro trabajo es atender las posibilidades, ¿sí? Entonces, claro, sabemos que eso puede pasar. Si me preguntas, no entiendo bien la motivación, pero sabiendo que puede pasar, sí queremos estar pendiente y precisamente tener estrategias para que eso no suceda. Correcto, Daniel, sí, sí, es bastante interesante pues abordar eso, ¿no? Porque una persona pues se dedicaría a ese tema del tráfico ilícito de documentos. Y bueno, siguiendo con las preguntas que tenemos para Daniel el día de hoy, bueno, tenemos entendido que la participación de entidades públicas y privadas con funciones públicas es obligatoria. Que nos cuente un poco precisamente por qué es obligatoria y qué pasa si estas entidades públicas y privadas con funciones públicas no hacen el reporte al censo. Es obligatoria en medida de que, pues, porque eso no es algo que el archivo general impone, ¿verdad? Entonces, es obligatoria por medio de, como les mencionaba anteriormente, del decreto 1080. Especialmente ese decreto es el que oficializa que las entidades públicas y privadas con funciones públicas necesitan responder ese censo. Y se vuelve obligatoria porque esas entidades manejan la información pública que debe estar bien organizada, conservada y pues de manera adecuada, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde se vuelve ese carácter obligatorio. No participar implica en muchos casos pues el incumplimiento normativo y más allá de lo legal, si nos salimos un poco ya de esa parte, significa que la entidad queda fuera de todo proceso de mejora, o sea, para verlo como no en la camisa de fuerza que es obligatorio, sino es más bien el beneficio que tienen y es precisamente que si no lo hacen, si no participan en el censo, quedan fuera de todos los procesos de mejora y de visibilidad y articulación que pueda generar el archivo, pues con base en esa información sobre política pública y toda la parte del tema de archivístico del país. Entonces se quedaría por fuera de toda esa política que se genere. Correcto, Daniel. Bueno, ya mencionamos el tema de pues, la participación, en este caso de entidades públicas y también entidades privadas con funciones públicas, ¿sí? Pero yo ahora quiero tocar el tema particularmente de las entidades que son privadas. Entonces, ¿cómo pueden participar las entidades privadas que custodian archivos históricos o culturales, pero no tienen esas funciones públicas que mencionamos en las anteriores entidades? Bueno, la forma de participar, tenemos dos canales importantes. Por un lado, tenemos ya la página habilitada, ¿sí? Entonces tenemos un sitio dentro de la página del Archivo General de la Nación donde ahí se encuentra toda la documentación relacionada con el Censo Nacional de Archivos. Entonces están los dos enlaces, porque el censo ahorita en este momento contempla dos enlaces. Está el enlace principal y el enlace secundario, y adicionalmente se encuentra el instructivo, precisamente ahí donde se aclara para qué son los dos enlaces, en caso entrara uno, en qué caso entrar el segundo. Entonces ahí está el instructivo también. Adicionalmente en la página también van a encontrar los dos Facebook Live que se han hecho hasta el momento. Uno el año pasado durante la prueba piloto, como lo dije antes, y el otro en junio este año, después del lanzamiento que se hizo en mayo. Y ahí, entonces, ustedes pueden buscar en Google Censo Nacional de Archivos Colombia, y en esa búsqueda ahí les va a aparecer el sitio que se tiene para el Censo Nacional de Archivos. Eso es uno de los canales. El otro canal es por medio del correo censoarchivos@archivogeneral.gov.co. Ahí las entidades nos pueden escribir mostrando el interés. Ya nos ha pasado, eso ha sido algo muy bueno, que ya muchas entidades a partir de los Facebook Live nos han escrito para participar en el censo, y pues ahí les compartimos toda la información respectiva del censo. Entonces se les hace un envío de los dos enlaces, del instructivo e incluso de los links de las capacitaciones, porque pues en esas capacitaciones se ha explicado bien a detalle cómo responder las preguntas, y han surgido preguntas que se han respondido en ese punto. Entonces, si las entidades llegan a tener esas mismas dudas, pues ahí se puede resolver. Entonces, esos son como los dos canales ahorita, por el momento, importantes para participar en el censo. Correcto, Daniel. Y bueno, en este punto me gustaría que le recordáramos a las personas que pertenecen, digamos, a entidades públicas, a los sujetos obligados y bueno, también a las entidades públicas con archivos de valor histórico, hasta qué fecha pueden diligenciar este censo, hasta cuándo está contemplado recibir este diligenciamiento. En este momento nos encontramos en una fase de recolección. Entonces muchas de las entidades van a empezar a recibir correos y llamadas de parte del Archivo General de la Nación, precisamente primero actualizando la información que se tiene, ¿sí? Actualizando los correos, actualizando los teléfonos. Ahí es como ese levantamiento de la información, ¿verdad? Y por otro lado, ya por medio del correo van a empezar a recibir toda la aplicación del censo, o sea, toda la información del censo,
Y esta fase de recolección en una primera instancia se está contemplando hasta el mes de octubre. Aunado pues a lo que nos está contando de estas estrategias así de contactar a las entidades, tal vez existe alguna otra para garantizar esa cobertura nacional y que sea efectiva. Realmente lo que se ha contemplado con el archivo es, por medio de la Oficina de Comunicaciones, se han diseñado piezas informativas, se han establecido los Facebook Live, invitarlos también. Ahorita el 20 de agosto hay un tercer Facebook Live también para seguir resolviendo dudas, para seguir capacitando a las personas responsables de diligenciar el censo. Sabemos que no es una tarea fácil, entonces por eso hemos hecho el esfuerzo desde el Archivo General de hacer esas capacitaciones. Es importante que asistan, que pregunten, que participen. Y adicionalmente, entrar a la página, ahí se encuentra toda la información. Y ya en última instancia, pues en el caso que haya preguntas ya muy particulares, por medio del correo censoarchivos@archivogeneral.gov.co, ahí estamos atentos a cualquier duda que llegue por ese canal también. Ok, Daniel, bueno, ya hablamos de las estrategias que pues se plantearon para garantizar esta cobertura a nivel pues nacional. Yo quisiera preguntarte y que seas un poco, yo sé que es algo largo y tal vez hasta un poco complejo, que les cuentes a las personas que nos están escuchando qué pasos debe seguir una entidad para registrar sus archivos en el censo. Bueno, lo primero es, como ya lo hemos mencionado, aprovechando que ya tenemos ese sitio en la página, es buscar, coger un buscador, tomar un buscador y poner Censo Nacional de Archivos Colombia. Y ahí encuentran, casi que es la primera búsqueda que les aparece, que es una página dentro de la página del Archivo General de la Nación. Entonces ahí entran, ahí encuentran los dos enlaces, encuentran información, porque lo mismo que hemos estado hablando aquí, entonces por qué es importante, a quiénes involucra. Y adicionalmente encuentran los enlaces. Ahí al lado encuentran el instructivo. Entonces es importante o buscar el instructivo por medio de los canales que ya se han desarrollado, digamos, por medio de los Facebook Live que ya se han desarrollado, ¿sí? Que esos también los pueden encontrar en el canal de YouTube del Archivo General. Entonces ahí también buscan en YouTube, hacen la búsqueda de Censo Nacional de Archivos y ahí encuentran los dos Facebook Live que se tienen hasta el momento. O si no, por medio del instructivo. O sea, están esas dos posibilidades. Pero entonces ya después entran a los formularios. Ahí lo importante es entrar al primer formulario, el formulario primario, que es lo que yo les mencionaba antes, de donde se encuentra la información de la entidad y se establecen tres posibles páginas, déjenme llamarlo así, para registrar los fondos. Sí, si la entidad solo cuenta con 2 fondos, no es necesario que llene un tercero, sino ahí mismo en el aplicativo le cierra el formulario en ese caso. Sí, pero entonces digamos que toda esa parte ya de cómo se desarrolla y cómo se maneja toda la parte operativa de diligenciar el censo están en el instructivo y en los Facebook Live. Entonces la invitación ahí realmente es visiten la página y visiten también los canales, los videos que se tienen en el canal de YouTube del archivo. Correcto, Daniel, y bueno, muy interesante todas estas opciones utilizando, bueno, las tecnologías de la información, pero ahora nos vamos a esa Colombia profunda, a esos archivos que están en los municipios de quinta, sexta categoría. ¿Cómo va a ser el Archivo General de la Nación para llegar a esas regiones con limitaciones de conectividad o limitaciones de recursos? ¿Qué alternativas se puede ofrecer para facilitar el acceso al censo, al diligenciamiento? Sabemos que no todas las regiones del país tienen las mismas condiciones desde que se diseñó el censo, lo hemos tenido muy claro, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que desde el Archivo General de la Nación se generó el mecanismo del correo para contacto directo. Ahí realmente en ese contacto ustedes no van a recibir una respuesta de un radicado de caso, no, directamente van a contactar con las personas encargadas de asesorarlos en el Censo Nacional de Archivos. Entonces, ahí la forma de diligenciar, de participar en el censo, es contactar con el correo y por medio, ahí ya se establece la estrategia requerida, porque es que pues, es difícil generar una estrategia específica para las regiones con baja conectividad también, porque también son muy diferentes entre ellas. Entonces, digamos que ahí con esa ambigüedad que se tiene, por eso, pues digamos que la forma es poder contactar, mandar un mensaje al correo y ya desde el correo ya hacemos el contacto directo con la entidad que lo requiera y se busca la estrategia específica.
Correcto, Daniel. Bueno, pues ya vamos llegando al final del programa del día de hoy y pues ya para finalizar, pues la última pregunta y sería, Daniel, ¿qué beneficios obtiene una entidad al estar censada? Bueno, ya lo hemos discutido a lo largo del programa y es que lo primero que va a ganar la entidad al estar censada es visibilidad institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a participar, que va a ser partícipe dentro de las estrategias que se puedan generar, dentro de los criterios que se puedan establecer. Entonces, eso es como el mayor beneficio que se tiene, ¿sí? Además, pues va a evidenciar el cumplimiento normativo, lo que también puede ser clave para auditorías y procesos de mejora. Sí, eso ya dentro de cada entidad, mejor dicho. Y adicionalmente, pues una entidad censada también tiene acceso más directo a la asesoría técnica por parte del Archivo General. ¿Sí? Dentro de las preguntas que se hacen en el censo, precisamente están unas preguntas para generar un contacto directo con las personas encargadas dentro de las entidades de la gestión documental, y realmente esa información es importante para generar esos enlaces directos. Entonces, cuando se generen las estrategias, poder contactar de manera eficiente a las personas encargadas de la entidad para generar ese vínculo y que las estrategias se vuelvan efectivas. Entonces, como que esa es la gran ganancia. La otra ganancia adicional es que va a tener una visibilidad también nacional, porque toda esta información de los archivos, no de manera particular, pero sí de manera general, también va a ser publicada y va a ser parte de la Red Iberoamericana de Archivos, que eso es como el fin máximo de todo este Censo Nacional de Archivos, ¿sí? Bueno, ya somos parte de la Red Iberoamericana de Archivos, pero entonces es fortalecer nuestra presencia dentro de esa red, participar de manera conjunta con el apoyo del Archivo General de la Nación. Entonces, eso es todo lo que se gana. Como ven, es algo muy importante para las entidades porque adquieren visibilidad, adquieren cumplimiento. Entonces, todos esos criterios van a ayudar a que desde el archivo y desde otras entidades también, la entidad tenga más visibilidad y pueda participar en las políticas que se generen de acuerdo a esa información. Correcto, Daniel. Bueno, muy importante todo lo que hemos hablado en este programa del día de hoy y queremos aprovechar este espacio para recordarles a todas y todos nuestros oyentes que el próximo 20 de agosto a las 2 de la tarde vamos a tener otra videoconferencia sobre el Censo Nacional de Archivos para que se conecten a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Allí pues van a poder proyectar sus preguntas para que precisamente el equipo de la Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental, quien va a estar este día liderando esta videoconferencia, pues pueda atenderlas y resolver todas estas inquietudes en el marco de este diligenciamiento del Censo Nacional de Archivos. No me queda nada más que agradecerle, Daniel, por haber participado el día de hoy. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, a los oyentes también muchísimas gracias. Los invitamos, como tú mismo lo dijiste, Mario, los invitamos a participar activamente en el Censo Nacional de Archivos y bueno, agradecerles toda la disposición que han tenido, ¿sí? Tanto a las entidades como con ustedes, Mario, Kevin, con toda esta operación, porque realmente que es algo que ha servido muchísimo y ha sido muy valioso para nosotros y ha mejorado mucho el Censo Nacional de Archivos, lo ha mejorado muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, de esta manera llegamos al final de este episodio en la Memoria de la Nación, un programa realizado por el Archivo General de la Nación y transmitido a través de Radio UNAL. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas las personas que una vez más nos acompañaron y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta pronto.